quieres tener buenas relaciones interpersonales, debes empezar por saber algunas cosas muy básicas sobre cómo funciona tu mente y la de quienes te rodean. Porque como cualquier computadora, tiene un diseño que debes respetar si quieres que trabaje bien. Seguramente has oído ese refrán de que cada cabeza es un mundo. Y eso es literalmente cierto, no es ninguna exageración. Porque está totalmente demostrado que las personas no percibimos nuestra realidad como es, sino que la construimos en nuestra mente a base de nuestro sistema de creencias. Eso quiere decir que las personas, incluyendo tus hijos, tu pareja, tus compañeros de trabajo y tu suegrita linda del alma, tienen su propia realidad interna, que seguramente será diferente de la tuya, aunque vivan bajo el mismo techo. Cada quien se comportará según su criterio personal, que considerará cierto, pues porque es el único que tiene. Un buen comunicador siempre tiene presente este hecho y lo toma en cuenta para elegir la forma como se relacionará con las otras personas. Si quieres mejorar las relaciones con tus hijos, con tu pareja, tus clientes o cualquier otra persona, esto es clave, y en este video te daré algunos elementos muy básicos que necesitas tener en cuenta. Así que empecemos. Yo te recomendaría que siempre tengas en cuenta cómo funciona tu mente cuando te desempeñas en tu vida diaria. La mayoría de las personas no tenemos ninguna conciencia de eso y de ahí se generan muchos problemas. Pero lo primero, yo creo que es importante tener en cuenta, ¿verdad?, cómo funciona nuestra realidad mental. Como una computadora, tu mente tiene un diseño. Y el único modo como tu mente te puede ayudar es si funciona en base al diseño. Y normalmente no tenemos ni idea de cómo funciona. Por eso es importante abordar el tema aquí en una forma muy breve, muy práctica, pero que puede servir como punto de partida para lo que tú necesitas ver de tu funcionamiento diario y del funcionamiento de otras personas con las que todos los días trabajas. Esas otras personas también tienen una computadora mental y también funciona de cierto modo. ¿Quieres entender a esas personas? De algún modo necesitas tener en cuenta cómo funciona su computadora también, que funciona igual que la tuya, por supuesto. Esa es la ventaja en un momento dado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ese título que está ahí, dice nuestra realidad personal. Y eso es estrictamente cierto, porque nuestra realidad, nuestra manera de percibir la realidad es totalmente personal. Normalmente creemos que vemos las cosas como son y eso es totalmente falso. Invariablemente lo que sucede es lo que dicen las letritas blancas. Tu mente capta información por los sentidos y eso es más o menos realista, por así decirlo. Pero luego hace algo que es donde se empieza a complicar el cuadro, que es que analiza en su sistema de creencias qué hay con relación a lo que están percibiendo los sentidos. Y lo que tú percibes como realidad es lo que sale después de la mezcla. De ahí la importancia de nuestro sistema de creencias. El sistema de creencias no es otra cosa más que esas ideas que hemos usado tanto tiempo que ya se han vuelto parte de nuestro subconsciente. Y lo más peligroso, que las hemos usado tanto tiempo que se han convertido en verdad, aunque sean mentira. Por eso tenemos tantos problemas entre las personas y con nosotros mismos. Entonces, nuestra realidad, lo primero que tienes que recordar es personal. La programación neurolingüística, de la cual te daré algo de bibliografía al final, funciona en base a un postulado básico, principal, que es lo que está en el cuadrito verde. El mundo es una construcción personal y por lo tanto la realidad
es una experiencia subjetiva, creada a través de un modelo o mapa del mundo. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar dice, el mundo es una construcción personal. O sea, en realidad, por así decirlo, no descubrimos la realidad en que vivimos, sino que la creamos en base a nuestro sistema de creencias. Por eso es una experiencia subjetiva. ¿Has oído eso de que cada cabeza es un mundo, no? Es totalmente cierto. Es una experiencia subjetiva porque depende del sujeto. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros sentidos reciben información, esa información se mezcla con nuestro sistema de creencias y se crea lo que se llama un modelo o mapa del mundo, que es mi representación personal de eso que yo llamo realidad que me rodea. Lo podemos comparar con el mapa de una ciudad. Si yo llego al Distrito Federal y no conozco la ciudad, pues lo que hago es que consigo un mapa de la ciudad. El mapa no es la ciudad, el mapa es la representación gráfica de la ciudad. Y para mí será más o menos fácil moverme en la ciudad dependiendo de si el mapa es correcto o no. Si tenemos un mapa mal hecho, será muy difícil movernos en México. Si tenemos un mapa del mundo o un modelo del mundo mal hecho, deficiente, llenos de limitación y de escasez, será muy difícil movernos en nuestro mundo, voy a decirlo así, esa realidad física que nos rodea. Ese es el asunto. El hecho de que cada quien ve su mundo diferente de acuerdo a esa percepción subjetiva crea muchísimos problemas entre las personas, porque cada persona tiene diferente manera de ver esa realidad. Y aquí se empieza a presentar una cuestión. Habrá personas que vean esa realidad mejor que otras, por así decirlo, y aparece la cuestión de la madurez o de la inmadurez de la persona. Mientras la persona es más inmadura, como dice ahí, las diferencias entre su modelo del mundo o mapa mental y su realidad externa van a ser mayores. Y mientras mayores sean esas diferencias, clarísimo está que la persona generará muchos problemas, porque hagan de cuenta que el mapa de la ciudad está muy mal hecho y yo me voy a andar metiendo en sentido contrario y por rumbos donde no tengo que estar. Entonces, cuando la persona es muy inmadura, el lío es que se va a comportar en una forma muy problemática en la vida diaria, por así decirlo, generando muchos conflictos y generando todo el sufrimiento que experimenta en su vida. Esto puede sonar un poquito raro, pero es totalmente cierto. En tu caso particular y en el mío, todo tu sufrimiento tú lo has ido creando a través de un mapa mental que no es correcto y con el cual tratas de funcionar en tu vida diaria. Esa es algo súper importante que siempre debes tener en cuenta. Tu manera de ver el mundo no necesariamente cuadra con la manera como el mundo es. Mientras más diferencias haya, más inmaduro serás o más inmadura serás, y eso te generará más conflictos, y más conflictos quiere decir más sufrimiento. Así funciona esto. Esta cuestión de la inmadurez definitivamente se agudiza cuando estamos hablando de los jóvenes, porque en el caso de los jóvenes, desgraciadamente, prácticamente no hay mapa mental, porque el mapa mental se va creando a través del sistema de creencias que vamos formando cuando vivimos. El joven obviamente no tiene mucha vivencia todavía, es joven, tiene 13, 14, 15, 16 años de edad, y esa realidad del mundo, ¿verdad?, para él es totalmente disfuncional, como dice ahí. Es muy limitada. Hagan de cuenta que el mapa de la Ciudad de México prácticamente está en blanco. Pues va a ser muy difícil utilizar ese mapa para movernos en la ciudad. Igual, en el caso de los jóvenes, su mapa mental, o sea, su interpretación del mundo, es prácticamente nula, porque no tiene vivencia, no ha tenido experiencia de vida, no ha habido sufrimiento.
Y esa limitante de que su mapa sea demasiado escueto, demasiado sencillo, como dice la diapositiva, no le ofrece suficientes alternativas para elegir bien. Como papás, esto para nosotros es importante, porque en nuestra realidad del mundo, en nuestro mapa mental del adulto, las cosas pueden ser muy obvias, porque nuestro mapa mental tiene la información adecuada. Pero sobre esa situación, el joven no tiene una experiencia previa. Entonces, en el mapa mental del joven, las cosas están en blanco. Y por eso el joven se comporta a veces de una forma totalmente ilógica e irracional, y a nosotros los adultos, en primer lugar, nos da mucho coraje y no entendemos la situación. El asunto es ese: las personas jóvenes tienen un mapa mental casi en blanco y no los va a poder guiar en su vida porque no hay vivencia, y eso hace que cometan muchos errores y tengan un comportamiento totalmente ilógico. Esa pregunta que aparece ahí arriba debe llamarte mucho la atención, porque tú como adulto tal vez puedas suponer que piensas bien, voy a decirlo así, y eso es totalmente falso. Los jóvenes, decíamos, tienen que crear un mapa del mundo, pero lo crean muy deficiente porque no tienen vivencia. ¿Y qué sucede con nosotros los adultos? Funcionamos exactamente igual. Los adultos, por ser adultos, no necesariamente construimos buenos mapas mentales. Porque si a través de nuestra vida, en nuestra infancia, crecimos en un ambiente de limitación, de escasez, de no se puede, de mucho negativismo, de las cosas no salen. O sea, si nuestro sistema de creencias está lleno de limitación y de escasez, entonces podemos tener 60 años. Pero eso no necesariamente quiere decir que mi mapa mental es correcto, porque mi mapa mental, recuerda, depende de mi sistema de creencias, o tu mapa mental depende de tu sistema de creencias. Y si ese sistema de creencias es deficiente o pobre, pues como dicen las letras blancas, tendrás un mapa mental muy pobre. Y si el mapa mental muy pobre pretendes usarlo para guiarte en tu vida, pues es algo así como que el joven quiere usar su mapa mental que está en blanco para guiar su vida. Entonces, el hecho de que tengamos muchos años de edad no garantiza madurez. Lo que garantiza la madurez es que en un momento dado tengamos el sistema de creencias correcto para entonces fabricar un mapa mental o un modelo del mundo correcto que nos permite movernos en la realidad física adecuadamente, porque es como en la Ciudad de México: si el mapa está muy bien hecho, pues me permitirá funcionar en la Ciudad de México, aunque yo no la conozca muy bien. Entonces, como adulto, tú tienes la misma situación que el joven. El joven está batallando con su modelo del mundo porque no tiene vivencia, o sea, la hoja está casi en blanco, pero tú puedes estar batallando si tu sistema de creencias formó un mapa equivocado. Entonces en tu hoja puede haber muchas rayas y pueden aparecer calles y parques, pero eso no quiere decir que cuadra con tu realidad física, por así decirlo, dado que el mapa no se hace en función de la realidad física, sino en base a tu sistema de creencias. Y en base a lo que estamos comentando, la pregunta del millón obviamente es esa de arriba: ¿y cómo podemos ajustar el mapa mental? O sea, partimos de la base, porque así es, de que todas las personas tenemos un mapa mental o un modelo del mundo bastante defectuoso. Unas personas muy defectuoso y otras menos, pero todos necesitan arreglarse. Entonces la pregunta es: ¿y cómo podemos ajustar nuestro mapa mental? ¿Para qué? Para hacerlo más adecuado a la realidad
y que el mapa entonces me guíe mejor a través de mi manera de vivir diaria. Porque mientras mejor esté el mapa, más fácil me muevo en la ciudad. Entonces, ¿cómo puedo ajustar mi mapa mental? Bueno, solamente existe ese modo que aparece ahí. Solo a través del aprendizaje de ideas correctas. Eso de ideas correctas es importante. Porque si aprendemos ideas incorrectas, pues obviamente el mapa va a estar cada vez peor. Entonces tenemos que ajustar nuestro mapa mental. Prácticamente diría que sí, todos tenemos que ajustarlo. Y el modo de ajustarlo es aprendiendo ideas correctas. Mejores ideas de las que me dieron mamá y papá, o mejores ideas de las que aprendí en mi pasado. Mientras más corrija mis ideas, mientras más corrija mi sistema de creencias, entonces mejor estará mi mapa mental o mi modelo del mundo. Por consiguiente, voy a tomar mejores decisiones, y al tomar mejores decisiones tengo mejores resultados, y mejores resultados llevan a bienestar. Ahora, ¿qué pasa con el joven? En el joven, el lío es que no tiene experiencia de vida, o sea, su mapa está casi en blanco. Y como está casi en blanco, no tiene, como dice ahí, ningún término comparativo en cuanto a las consecuencias de sus acciones. Nosotros los adultos a veces nos enojamos o nos desconcertamos porque para nosotros es totalmente claro que cosechamos lo que sembramos. O sea, nuestro mapa mental está muy bien afinado en cuanto a esa idea. Sin embargo, no entiendo al joven por qué hace cosas tan ilógicas, a veces incluso comprometiendo su integridad personal, sin medir las consecuencias de sus acciones. Pues sencillamente porque no puede medir las consecuencias de sus acciones, ya que en su sistema de creencias todavía no está clara la idea de que se cosecha lo que se siembra. Entonces, como joven, la persona hace cosas totalmente ilógicas y a veces muy peligrosas, porque de cierta manera ignora las consecuencias de sus actos, porque en su mapa mental, en su modelo del mundo, no existe un registro todavía de que al hacer tales cosas nos va bien y al hacer tales cosas nos va mal. Entonces no se trata de justificar y de alguna manera solapar las equivocaciones del joven. Estamos tratando de entender cómo funciona, porque tarde que temprano tenemos que tratar con ellos, y si tenemos hijos jóvenes, pues es el asunto de todos los días, ¿verdad? En cuanto a este proceso de aprender, la mayoría de las personas ignoran el funcionamiento de nuestra mente, y por lo tanto, muchas veces, en lugar de facilitar las cosas, las entorpecen. En concreto, muchas veces los papás, en lugar de favorecer el aprendizaje en sus hijos, lo entorpecen. Porque para aprender algo, lo que sea, nuestra mente tiene que hacer un proceso que tiene dos etapas. La primera etapa pudiéramos llamarla entender. Y para entender, un ser humano necesita ver o oír lo que quiere aprender. Pero quiere decir que entender no es aprender. Una persona puede entender algo, pero eso no quiere decir que lo haya aprendido, porque falta la otra mitad del proceso. La segunda mitad del proceso es lo que pudiéramos llamar en un momento dado comprender. Y para comprender, aquí es donde empiezan las broncas, porque el ser humano para comprender algo solo lo puede comprender a través de la vivencia. Y aquí es donde con los jóvenes batallamos mucho como papás, porque yo quiero que aprenda, pero a través de entender, y muchas veces por el miedo a las consecuencias, por no arriesgarlos, por no causarles dolor, bloqueamos la parte del comprender. Y entonces el joven
entiende, pero no aprende. Es muy común, por ejemplo, que la mamá va a regañar al joven y el joven le dice: no me digas nada, yo te voy a decir lo que tú me vas a decir. Y efectivamente, el joven es capaz de recitar de pe a pa lo que la mamá le iba a decir. Y la mamá entonces se pone más enojada, porque la madre dice: si sí sabes, ¿por qué no lo haces? La señora no está diciendo las cosas correctamente. El joven ha entendido algo, pero no lo ha aprendido, porque no lo ha comprendido a través de la vivencia. Ejemplo, yo le quiero explicar a mi hijo lo que es una cruda de tomar alcohol, ¿verdad? Pues yo le puedo decir a mi hijo que duele mucho la cabeza, que da vueltas todo, y él me va a entender porque habla español. Pero el idioma, el problema es que no transmite cuánto duele la cabeza, cuánto duele el estómago, qué tan feo se siente que todo de vueltas. El joven me entiende porque habla español, pero no me comprende. Y el único modo como me va a poder comprender es cuando le duele la cabeza por tener una cruda. Entonces, como ya hubo vivencia, lo único que tengo que decirle al joven es: acuérdate del sábado. Y él ya va a tener el panorama completo, o sea, en su mapa mental, en su modelo del mundo, a través de un sistema de creencias, ya está el cuadrito completo, porque entendió y comprendió cuando experimentó en carne propia el dolor de cabeza, y ahora sí ya sabe exactamente cuánto es mucho. Entonces, cuando queremos aprender, necesitamos tener mucho cuidado en cubrir ambas etapas. Si no las cubrimos, entonces se podrá entender, pero no se podrá aprender. Y en el caso concreto de los hijos, el lío es ese. Como papás tenemos que decidir darles tramo, por así decirlo, para que vivan, y en cierto modo para que se golpeen tantito. Pero entre el asunto, que tanto es tantito, y a veces por sentimientos de culpa, por sobreproteger, porque es hijo único, porque es mujercita, tratamos, ¿verdad?, de evitar la parte de la vivencia, y eso no le hacemos ninguna ayuda, porque entonces no va a aprender. Ese es el asunto. Otro asunto que es muy importante tener en cuenta, sobre todo cuando tratamos con otras personas, conmigo también, pero cuando tratamos con otras personas, es muy, pero muy importante tener en cuenta que cuando las personas son inmaduras, no pueden pensar en una secuencia lógica. ¿Qué quiere decir eso? En la foto, ¿verdad?, vemos muy ordenaditos el cuadrito azul, dos cuadritos rojos y luego los cuadritos verdes. Es una secuencia lógica. Pero en las personas, cuando somos inmaduras, y recuerda, los jóvenes son inmaduros por naturaleza porque son jóvenes y no tienen vivencia, entonces no piensan en una forma lógica, o sea, ordenada, completa. Y eso también genera muchos problemas porque las personas parece que no nos quisieran dar información, o parece que no saben, porque muchas veces nosotros estamos esperando que el subalterno, que el joven, por supuesto, me explique la situación como los cuadritos de la foto. Pero nos damos cuenta que al pedirle información, brinca para adelante y luego para atrás y luego se regresa otra vez y no es capaz de explicar las cosas en una secuencia lógica. Y eso nos enoja, nos saca el tapón, de alguna manera genera conflicto y casi siempre acabamos peleados con la persona. Obvio que eso no va a favorecer ni la comunicación ni una solución correcta de la situación. Especialmente con los hijos, tengo que tener en cuenta que, por así decirlo, tengo que sacarle la información con tirabuzón a través de preguntas. Si yo le digo a la persona: ¿cómo te fue en la fiesta?, yo ya estoy esperando que me explique cómo, qué, dónde, cuándo, quién estuvo ahí, qué tocaron, todo el panorama completo.
Pero el joven no piensa así. Y yo digo, ¿cómo me fue en la fiesta? ¿Cómo te fue en la fiesta? Y el joven me dice, bien. Y yo ya estoy esperando con quién bailó, qué hizo, qué no hizo. Pero me quedo nada más con un bien. Claro que me empiezo a enojar. Y entonces a veces subo el tono de voz, cambio mi lenguaje corporal y empiezo con cosas, ¿pero con quién estuviste? Con un tono de voz más alto. Y el joven se empieza, ¿verdad?, a poner nervioso y me dice, con el Juan. Y otra vez se vuelve a trabar y yo estoy esperando toda la explicación. Entonces, como adultos más, o diríamos un poco más maduros que el joven, tenemos que tener en cuenta que de algún modo vamos a sacar la información, pero poco a poco, a través de preguntas, lo cual no necesariamente quiere decir que el joven no me está dando la información, sencillamente no piensa en una secuencia lógica. Y estoy mencionando al joven, ¿verdad? Pero es lo mismo con cualquier persona adulta inmadura. Puede ser el chofer de la empresa donde trabajas, puede ser la trabajadora doméstica, que al ser inmaduros no estructuran bien sus ideas. Y cuando tratamos con esas personas, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que sacar la información a pedazos. Pero sin enojarnos por tener que sacarla a pedazos, porque sencillamente la otra persona no la puede dar de otra manera diferente. Te puedo asegurar que si empiezas a tener en cuenta estos puntos sencillos que te he mencionado en el video, te resultará mucho más fácil llevarte bien con las personas que te rodean, ya que entenderás cómo ven su realidad, pero sobre todo, porque también comprenderás tú cómo creas tu propia realidad interna aquí. Esto te permitirá madurar y ser más objetivo en tus planteamientos. Además, podrás ser más paciente y comprensivo cuando haya desacuerdos en la forma de convivir con quienes te rodean. Esto es especialmente cierto con tus hijos porque ellos están creciendo con un mapa mental o un modelo del mundo que es muy diferente al tuyo. Para que puedas ejercer una influencia positiva en quienes te rodean, necesitas actualizar tu sistema de creencias a las condiciones actuales. Y para eso, las técnicas desarrolladas por la programación neurolingüística te pueden ayudar muchísimo, ya que son prácticas y aplicables en tu vida diaria. A continuación, te menciono algo de bibliografía que al respecto te puede servir bastante. Para que puedas aplicar en forma práctica algo de lo que hemos visto, me gustaría dejarte con 4 preguntas que tú tienes que analizar con respecto a ti mismo. En primer lugar, en la realidad actual, lo único estable es el cambio, y eso nos obliga a estar en continuo movimiento hacia nuevas formas de ver las cosas. La pregunta sería, ¿eres una persona con apertura para aprender cosas nuevas o ajustar viejos patrones de pensamiento y comportamiento que ya no funcionan? En segundo lugar, para nuestra mente, los cambios siempre son amenazadores y favorece la idea de que más vale malo conocido que bueno por conocer. En este caso, la pregunta sería, ¿qué emociones negativas aparecen en ti cuando te propones hacer cambios en tu forma de verte a ti mismo o a tu realidad de vida? En tercer lugar, si en tu vida hay problemas recurrentes que te acompañan desde hace un año o más, seguramente eso quiere decir que en esos aspectos tienes un mapa mental pobre que necesitas mejorar a través del aprendizaje. La pregunta sería, ¿en qué áreas de tu vida es necesario ese aprendizaje para enriquecer tus mapas mentales? Y por último, lo más seguro es que la solución a tus problemas ya existe, porque sería realmente muy difícil que tengas un problema nuevo que nadie haya tenido nunca. Pero obviamente tú no la conoces todavía. La pregunta sería,
¿Dónde puedes conseguir los conocimientos nuevos que necesitas para enriquecer tu mapa mental?